Buenos días, mi nombre es Carmen Florit, soy profesora de Derecho Civil de la Universidad San Pablo CEU y voy a presentar la ponencia para este congreso titulada ¿Qué hay de nuevo en el sujeto de derecho?, especial referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la personalidad jurídica del Mar Menor. Bien, este es el índice de lo que voy a tratar. Voy a hacer una pequeña introducción, por qué hay novedades en cuanto al sujeto de derecho, conceptos, tipos y requisitos del sujeto de derecho, una distinción clásica, el concepto entre, perdón, la concepción y distinción clásica que distingue entre persona física y persona jurídica, o entre persona natural y persona jurídica, cómo se adquiere la personalidad en ambos casos, después qué dice de manera sucinta, por cuestiones de tiempo, la sentencia del Tribunal Constitucional del recurso que se interpuso contra la ley que adjudicaba esa personalidad jurídica al Mar Menor y a su cuenca, en todo el entorno natural. Una comparación con otros posibles sujetos de derecho de los que se está hablando últimamente, como son los animales o seres sintientes, los entes dotados de inteligencia artificial, entornos naturales, como ya hemos dicho, el Mar Menor, por ejemplo, pues se habla también del planeta Tierra, algunos ríos en Sudamérica. Incluso se está hablando de la adjudicación de derechos a las generaciones futuras o que están por venir. Vamos a hablar sucintamente también de por qué no tiene personalidad jurídica el nasciturus, qué ocurre en algunos casos con el concepturus y comparando todo lo que se dice anteriormente con esto, para hacer de nuevo una crítica, como he hecho en otra ocasión, a la falta de adjudicación de personalidad al nasciturus siendo un ser humano vivo, y después emitiré un pequeño resumen o conclusiones de esto. Bien. Acerca de por qué hay novedades en cuanto al sujeto de derecho, pues hay novedades no solamente por esta sentencia del Tribunal Constitucional, sino que se viene hablando de un tiempo a esta parte, bueno, pues de la existencia de nuevos sujetos de derecho. Bien, el sujeto de derecho es aquel al que la ley otorga personalidad jurídica y, por tanto, capacidad jurídica. La personalidad jurídica y la capacidad jurídica son inseparables y la capacidad jurídica es la capacidad de ser sujeto titular de derechos, obligaciones y deberes. Bien, y quien sea sujeto de derechos y deberes y obligaciones en el marco contractual, lo dice la ley. Bien, no es una cuestión o no es legalmente una cuestión de derecho natural, sino que es una cuestión de derecho positivo. La distinción tradicional se hacía entre persona física y persona jurídica. Ahora parece que se está hablando de nuevos tipos de personas más asimilables a las personas jurídicas que a las personas naturales o físicas, porque no son seres humanos, ¿sí? Bien, esta distinción clásica decía que existen, por un lado, las personas físicas o naturales, que son los seres humanos y, en el caso del derecho español, nacidos vivos, y por otro lado están toda una serie de entes inmateriales que en realidad no existen, que no son tangibles, que no son nada, pero a los que la ley, mediante una ficción por cuestiones de seguridad jurídica y de utilidad en el tráfico, les otorga la categoría de persona. Esas personas, que son personas físicas, tienen todos los derechos de una persona física, salvo los derechos que solamente son atribuibles a una persona física, que son los derechos humanos o derechos fundamentales, para los que, por supuesto, hay que ser un ser humano, ¿sí? Lo importante es saber que en nuestro derecho, el ordenamiento jurídico español, no todos los seres humanos son personas, es decir, no todos tienen personalidad y por lo tanto no todos tienen capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones. Por otro lado, hay que recordar que la capacidad jurídica es distinta de la capacidad de obrar. La capacidad de obrar o la plena capacidad de obrar en el ordenamiento español se adquiere, con todos los matices que haya que hacer acerca de la capacidad natural, se adquiere en principio en la mayoría de edad. Bien, antes de la mayoría de edad se es incapaz. Bien, y en otros casos se puede considerar que un acto no es válido por falta de capacidad, por circunstancias concretas, porque la posibilidad de incapacitar judicialmente a alguien ya mayor de edad ya no existe en la legislación española desde el año 2021. Bien. ¿Cómo se adquiere la personalidad? Es decir, ¿cómo se adquiere la cualidad de persona y, por tanto, la cualidad de ser titular de derechos y obligaciones?
Pues en el caso de las personas naturales se adquiere por lo que dice el artículo 29 y el artículo 30 del Código Civil. Los artículos 29 y 30 del Código Civil dicen que se adquiere la personalidad jurídica y por lo tanto la categoría de persona y por lo tanto la capacidad para ser titular de derechos, deberes y obligaciones cuando se nace con vida, ¿sí? Es decir, cuando se produce el nacimiento con vida para el que se tiene que dar el total desprendimiento del seno materno y se está vivo, a partir de ese momento se te considera persona. Ya no existe el requisito que existía antes en el ordenamiento español de tener que haber vivido después del desprendimiento 24 horas. Se suprimió por el cumplimiento de determinados tratados internacionales y tampoco existe el requisito de tener forma humana, que era un requisito que se exigía también hasta hace muy poco. Se suprimió por anacrónico, es decir, porque solamente puede ser de categoría humana lo que nace de otro ser humano, en pura lógica, ¿no? Bien. Ahora bien, una vez que se adquiere la personalidad con el nacimiento con vida, se es persona no desde ese momento, sino que una vez se consigue llegar a ese momento, se es persona desde que uno fue concebido, ¿sí? De tal manera que adquiere los derechos y obligaciones que existían ya y que le eran adjudicables en el caso de nacer vivo desde que se le concibió. Por eso, siendo un requisito para poder heredar el existir cuando muere aquel que causa la herencia, es decir, el causante, aunque yo no hubiera nacido todavía, una vez que nazco, si murió desde que se me concibió hasta que nazco, heredaré. Sin esta previsión del carácter retroactivo de la adquisición de la personalidad que hace el Código Civil, sería imposible adquirir ningún derecho antes del nacimiento, porque el nacimiento es el momento que determina la ley para la adquisición de derechos. Bien, eso es para las personas físicas o naturales. Cabe resaltar, aunque bueno, pueda parecer un poco absurdo, pero cabe resaltar que el Código Civil no exige ser un ser humano para adquirir la personalidad. Bien, lo digo por lo que luego diremos en cuanto a los animales o los seres sintientes. El Código Civil la verdad es que no lo dice. Dice que la personalidad se adquiere con el nacimiento con vida, pero no se refiere a qué tipo de seres tengan que nacer, ¿sí? Yo creo que es evidente que el Código Civil no está pensando en otra cosa que en seres humanos, pero lo cierto es que no lo dice. Bien, ¿y cómo adquiere la personalidad jurídica la otra categoría tradicional de persona, que es la persona jurídica? Pues la adquirirá según las normas de constitución de cada persona jurídica. Una persona jurídica, vuelvo a decir, que no es nada, no existe, es una ficción que crea el derecho, porque el derecho es el que dice quién tiene personalidad jurídica. Y así como dice que no todos los seres humanos tienen personalidad jurídica, sino solamente aquellos que nacen vivos, también dice que son personas, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada, un Estado, un ente público, una asociación, una comunidad de propietarios, de propiedad horizontal, ¿sí? Si yo me caigo en un gran supermercado, de una cadena de supermercados, y voy a demandar al que considero responsable de mi caída, yo demando a la cadena de supermercados. Pero la cadena de supermercados no ha hecho nada porque no existe. No puede ni siquiera tomar decisiones, ¿sí? Sin embargo, el adjudicarle personalidad me posibilita el considerarlo exactamente igual que una persona física y adjudicarle, por lo tanto, la responsabilidad en la producción de mi lesión, ¿sí? Pero para eso tiene que haber una ley que adjudique esa personalidad. Y la adjudica a determinados entes, como son empresas, sociedades mercantiles, entes públicos, un Estado, una comunidad autónoma, una comunidad de propietarios, etc. Hay otras figuras que nos pudieran parecer que tienen personalidad jurídica, que son personas jurídicas, que en realidad no lo son. Por ejemplo, una sociedad de gananciales en un matrimonio, ¿sí? Bien. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Mar Menor, la sentencia 142/2004 de 20 de noviembre, ha dado respuesta a un recurso interpuesto por los 52 diputados que tenía en su momento el grupo parlamentario de Vox, que recurrió ante el tribunal la ley que concedía personalidad jurídica al Mar Menor, y el motivo de la concesión de la personalidad jurídica al Mar Menor, que ya sabemos que es, bueno, pues en la Comunidad Autónoma de Murcia, separando mediante una franja de tierra que se llama la Manga, este Mar Menor, que es una laguna
salada, sí es cierto que con varias conexiones hacia el Mediterráneo, la separa del Mediterráneo, había sufrido una serie de desastres naturales, de anoxia, de falta de oxígeno, habían aparecido un montón de peces muertos, se había desequilibrado totalmente toda la cuestión biológica del Mar Menor, pues la Ley 19/2022 otorga personalidad jurídica al Mar Menor y a toda su cuenca, es decir, a una extensión de terreno que hay alrededor y lo que son las ramblas que desembocan y que mueren en esta laguna. Bien. Cuando uno lee la ley y uno lee el recurso, la exposición de motivos de la ley especialmente, bueno, pues yo en mi caso, desde luego, comparto completamente la opinión del voto particular que han emitido varios magistrados del Tribunal Constitucional. Ya sabemos que últimamente hay bueno, siempre lo ha habido, pero últimamente es una cuestión casi política o muy política, pero poco jurídica, parece. Bien. El motivo del recurso, aparte de las otras cuestiones, lo básico es que no es anacrónico, es irreal, es totalmente incoherente considerar a un entorno natural el ser una persona y no incide en absoluto en la cuestión pragmática que la ley dice, porque se puede defender perfectamente un entorno natural con muchísimas herramientas muy eficaces sin necesidad de convertirlo en persona, que es algo absolutamente incoherente y casi surrealista, ¿no? Que es la cuestión que se debate. Bien. Al final, bueno, yo estoy de acuerdo, como he dicho, es decir, sobre todo por lo que voy a decir ahora, por lo que se contradice con la última parte de la ponencia. Cuando yo adjudico personalidad jurídica a una empresa, es cierto que la empresa no existe, no es tangible, no puede tomar decisiones, pero sí hay personas físicas que toman las decisiones de la empresa. Por una cuestión de seguridad jurídica se adjudica la responsabilidad a la empresa y no a las personas concretas, aunque en algunos casos sí. Y además está toda la doctrina del levantamiento del velo en el caso de que sea fraudulenta. Pero hay alguien que toma decisiones. Sin embargo, en un entorno natural, la concesión de la personalidad jurídica es asimilarlo a un ser humano con responsabilidad y con conciencia. Cuando uno lee la sentencia ve que uno de los puntos cúlmenes, uno de los puntos fundamentales de discusión es precisamente esta cuestión ideológica que pretende transformar la finalidad de la ley, en cualquier caso, que tiene un fundamento antropocéntrico, y el fundamento antropocéntrico también de la protección de la naturaleza, que tiene que ver con la protección de la naturaleza para los que vendrán después, el mantenimiento del entorno para que repercuta en el bienestar de los seres humanos. Sin embargo, toda esta cuestión que parece incluso un poco paranoica, en mi opinión, está convirtiendo ese antropocentrismo, y así lo dice la sentencia, en ese ecocentrismo, es decir, que el ser humano es incluso perjudicial para el medio ambiente, cuando el medio ambiente, desde la otra visión, está precisamente creado, o su significado, su función, su finalidad es precisamente servir al hombre, por supuesto con el deber de cuidar, ¿sí? Pero es ese cambio de paradigma del que habla la sentencia que me parece muy interesante. Bien, si comparamos esta cuestión con otros entes a los que se pretende o se está discutiendo ya de si se le otorga personalidad jurídica o no, habría que hablar en primer caso de los entes dotados con inteligencia artificial, de los animales o seres sintientes, de los entornos naturales que ya hemos hablado, o incluso se habla de las generaciones futuras. Por cuestiones de tiempo no puedo tratar de manera profunda todos ellos, pero sí cabe destacar que dependiente del gobierno actual de España existe incluso una Secretaría General de Derechos de los Animales, con lo que supone, ¿no?, darle significado a esto. Bien, bueno, yo voy a contar una anécdota en este caso que me parece particularmente graciosa o divertida, y es que cuando estoy hablando en los inicios de la asignatura de Introducción al Derecho Privado y Derecho de la Persona, en distintas entidades en las que he dado clase, en distintos centros, siempre digo, bueno, vamos a ver, un animal tiene derechos y
muchos alumnos me dicen, sí, digo, pero vamos a ver, yo no puedo matar un animal. Y siempre me dicen, no, ¿cómo vas a poder matar un animal? Y yo siempre respondo lo mismo, digo, ¿tú comes carne? Porque hay un cierto infantilismo en todo esto. Es decir, el delito de maltrato animal existe porque la sociedad no puede consentir que se haga sufrir a un ser vivo por el mero placer de verlo sufrir, porque esto va en contra del orden y la moral pública. Pero eso no significa que el delito lo que pretenda es proteger un derecho subjetivo de ese ser. Si el primer derecho para poder tener todos los otros derechos siendo un ser vivo es el derecho a la vida, lo primero que tendría que estar prohibido es comer carne, ¿sí? Bien, pues esta cuestión que es muy básica y muy obvia, en la sociedad está regularmente asumida o asumida de manera muy relativa. Bien, si yo creo una Secretaría General de Derechos de los Animales, estoy diciendo que los animales tienen derechos y el primer derecho es el derecho a la vida para poder detentar los demás. Esto es absurdo, literalmente. Sí, bien. Bueno, en cuanto a los entes dotados de inteligencia artificial, ya existe un reglamento europeo en cuanto a la responsabilidad, pero es imposible abordarlo ahora mismo. Sí quisiera hacer notar que, aunque hay muchos más contrarios a la concesión de personalidad jurídica y por tanto de responsabilidad a un ente dotado de inteligencia artificial que partidarios de que así sea, porque dicen, bueno, el ente está programado por alguien. Bueno, una empresa no toma decisiones, como he dicho antes, los que toman decisiones son las personas físicas que trabajan en esa empresa o que la representan. Un ente dotado con inteligencia artificial puede incluso tomar decisiones porque aprende conductas y las adapta. Dejo la idea ahí, a mí no me parece tan disruptivo. La cuestión sería solucionar la cuestión práctica en cuanto a la responsabilidad, porque habría que dotarle de un patrimonio o de un seguro de responsabilidad, pero no me parece una idea tan extravagante. Por último, voy a tratar, voy muy justa de tiempo, la cuestión del nasciturus y el concepturus, solamente para llamar la atención. He puesto aquí un enlace a una ponencia anterior mía, por si alguien la quiere ver. Y escribí un libro recientemente con la editorial Anzadi sobre esto, en la que se discutía la falta de adjudicación de personalidad del nasciturus. Solamente quiero llamar la atención sobre el hecho de que exista actualmente una ley que ha corroborado, cuya constitucionalidad ha corroborado el Tribunal Constitucional, que adjudica personalidad jurídica incluso a un ente natural, y sigamos sin adjudicar personalidad jurídica al nasciturus, es decir, al ser humano vivo que todavía no ha salido del cuerpo de su madre, pero que es un ser humano vivo. Muchas veces cuando planteo esta cuestión, y aquí están las conclusiones de esta ponencia a la que me refería, se me critica el hecho de que, bueno, existe una gran inseguridad jurídica por determinar el momento de la concepción. Y bueno, existe el mismo problema para determinar cuándo arrancaría la personalidad jurídica con efecto retroactivo. Si cuando nazco soy persona, no desde que nazco, sino desde que se me concibió, del mismo modo tengo que hallar ese momento. Y es una cuestión médica, supongo que no exacta, pero sí muy aproximada, ¿sí? Bien, y esto también quería compararlo con la cuestión del concepturus, porque si el nasciturus es el que va a nacer, el concepturus es el que va a ser concebido, aquel que ni siquiera existe cuando se está hablando de adjudicarle un derecho. ¿Bien? El concepturus ya estaba tratado en la cuestión de sucesiones, por la previsión que se puede hacer en las sustituciones fideicomisarias, pero más recientemente fue contemplado en la ley de reproducción asistida, porque aquel que todavía no ha sido concebido cuando muere su padre puede ser considerado hijo suyo y por lo tanto también heredero cuando existe consentimiento y un tipo de consentimiento tácito que contempla la ley. Por lo tanto, me parece que estar planteando la personalidad jurídica de los animales, de los entes naturales, de los entes dotados con inteligencia artificial y de las generaciones futuras, y teniendo ya una ley que lo dota a un ente natural o a un entorno natural, y existiendo la personalidad jurídica de las personas jurídicas que nadie discute y no nos parece extraña, me parece que comparar todo esto con que se siga no adjudicando personalidad jurídica a un ser humano vivo, e incluso cuando al ser humano que todavía no existe, porque todavía no ha sido concebido, ya se le adjudican también de manera retroactiva derechos, es cuanto menos
pues muy incoherente. Creo que esto tendría que ser revisado, como ya he dicho otras veces. Bien, me he pasado muchísimo de tiempo, agradezco muchísimo la atención y en esto último que he hecho creo que enmarco ya las conclusiones del trabajo. Muchas gracias.